Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de mantenernos unidos como iglesia. En oración y adoración aún desde nuestros hogares. Y deseamos que Dios siga obrando en nuestras vidas Y disfrutemos de este tiempo en familia. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh Dios eterno,
mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Iglesia, muy buenos días, amigos, familia, personas que están viendo este video. Espero que no te hayas perdido el mensaje de la semana pasada, porque hoy es la continuación, y espero que el mensaje que transmití a través del Espíritu Santo y de Dios haya hecho algo diferente, que haya hecho clic en tu vida, y que esa semana te haya llevado a reflexionar y a pensar un poco más acerca de: ¿tengo temor al futuro? ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? Hoy vamos a ver la segunda parte, y la he titulado Provisión e identidad de quién soy. Y la semana pasada vimos tan solo un versículo de este texto de Mateo 6, aunque pues vimos otros textos también. Y espero poder hoy avanzar. Definitivamente podríamos hacer hasta una serie con ese texto, porque de verdad podríamos sacarle muchas cosas. Entonces pues hoy voy a tener que ir un poco rápido con algunos versículos, pero quiero centrarme en algunos. Entonces espero tenerte allí, ¿sí?, conectado, y que puedas estar pendiente, y que juntos podamos reflexionar, pero también poder aprender y mucho más aplicar, ¿sí?, a nuestras vidas. Entonces, sin más preámbulo, entonces vamos nuevamente a Mateo 6, pero vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 34. Entonces vamos a pausar. Yo sé que ya lo leíste, pero volvamos nuevamente a leerlo teniendo en mente el título del mensaje: Provisión e identidad en quién soy. Entonces vas a pausar y luego continuamos. Bien, vamos entonces a leer nuevamente este pasaje. Dice lo siguiente: miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen
tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y bien, entonces vamos arranquemos analizando el verso 26. Y el verso 26 que dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Entonces me llama la atención de Jesús cómo habla en la primera frase. Y la primera frase dice, miren, ¿sí? Y nos lleva a observar, a poner nuestra mirada en algo, ¿sí? Y es que los pájaros, o miren las aves, ¿sí? ¿Qué nos dice acerca de las aves? Las aves que no plantan, las aves no cosechan, las aves no guardan comida. Y dice que a pesar que no hacen ese tipo de cosas, ¿qué sí hace Dios con ellas? Las alimenta, ¿verdad? Y tiene cuidado de cada una de ellas, ¿sí? Y entonces Jesús nos está diciendo, miren, ¿sí? Miren las aves. Ellas no están preocupadas. Claro, pues ellas no tienen deudas, no tienen créditos por pagar, no tienen que pagar arriendo, no tienen que hacer otra cantidad de cosas que tal vez hacemos nosotros. Pero Jesús nos dice como ejemplo de alguien de la creación que Dios tuvo. Y dicen, no se preocupen. Si Dios cuida de ellos, unas aves, dice, ¿acaso ustedes no son más valiosos? Y entonces dice, ¿y ustedes no son mucho más valiosos que ellos? Pregunta, ¿conoces a Dios como proveedor? En alguna situación de tu vida, ¿tú has visto a Dios que ha provisto para alguna necesidad? Y quiero que podamos hablar sobre esta pregunta, que si tienes con quién dialogar allí en casa o puedas meditar en esta pregunta, y es, ¿en qué situaciones específicas Dios ha provisto para tus necesidades? Podrías pensar en algún momento, tienes reciente algún momento en el cual Dios ha provisto para alguna necesidad específica. Entonces vas a pausar nuevamente, y si tienes con quién compartir, con personas allí a tu alrededor, puedan dialogar sobre esto, ¿sí? Dios ha provisto en alguna manera, en alguna situación específica, y luego continuamos. Bien, ¿cómo les fue? Espero que hayan historias, ¿sí? Y que podamos ver a Dios como un Dios que provee. Yo también tengo una historia, y esa nunca se me va a olvidar. Y fue la etapa de salir del colegio y querer ingresar a la universidad. Pero mis padres, que me dijeron, no hay dinero para pagar la universidad. Ok, no tenía ni siquiera para el PIN para poder inscribirme a una carrera. Me gusta mucho la administración. Y una persona en la iglesia en Armenia, en el cual era parte, me dio el dinero y me dijo, Fercho, toma para el PIN para que te puedas inscribir. Me emocioné y bueno, pasé a administración de negocios en la Universidad del Quindío. Y ya tenía 2 meses para juntar el dinero. ¿Cuánto tenía? Nada en ese momento. ¿Qué hice? Empezar a vender empanadas puerta a puerta, lavar casas, pintar casas. No sabía pintar, pero la gente, con tal de poder ayudarme, también colaboraban. E hice lo que en mis capacidades podía hacer para poder juntar el dinero. Faltaban 2 días para el último día de pago y solo tenía la mitad. ¿Cómo me sentí? Frustrado, triste, lloré, peleé con Dios, le dije, Señor, pero ¿dónde veo ese Dios que provee para mis necesidades? Yo quiero estudiar. ¿Y saben qué pasó? A un día de poder ya pagar, otra persona de la iglesia vio mi necesidad y me dijo, toma la otra mitad para que pagues la universidad el primer semestre. Y algo que nunca se me va a olvidar, me dijo, empezar es lo difícil, ya luego Dios empezará a hacer lo otro. Y empecé, primer semestre, y gracias a Dios pude hacerlo sin ningún problema. Y de ahí en adelante
muchos semestres fui becado por la universidad y no tuve que pagar absolutamente nada. Provisión de Dios. He visto a Dios que provee y gracias a Él pude obtener el título de administrador de negocios. Y eso me ha enseñado en toda la vida a poder ver a un Dios que provee aún en el último momento. ¿Has visto a Dios en esa situación? ¿Has visto a Dios como un Dios que provee para qué? Para todas tus necesidades. Y Dios proveyó. Por eso no tengo miedo del futuro. Por eso no tengo miedo de qué comer, qué beber, qué vestir. Porque Jesús hace la comparación. Miren los pájaros. Dios los alimenta. ¿Cuánto más no va a hacer con aquellos quienes creen en Él? Y tienes que tener presente esto. Y es, tú eres valioso para Dios y puede proveer, ¿para qué? Para todas tus necesidades. Y el texto dice, el Padre Celestial, ¿qué? Los alimenta, provee para todo. Y ahí está la provisión de Dios para todos, para todas nuestras necesidades. Dios sabe lo que necesitamos y Él está allí pendiente. Pero nosotros nos desesperamos, nosotros nos angustiamos y a veces creemos que Dios no va a poder hacer ese milagro que necesitamos. Dice, pero es que, ¿cómo va a resultar ese dinero de la noche a la mañana? Dios lo puede hacer. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Dios puso en funcionamiento un sistema, lo que llamamos naturaleza. Y ese sistema provee lo que cada especie necesita para vivir. De la misma manera, Dios provee de todo lo necesario para quienes confían en su voluntad. Continuamos con el texto. Versículo 27 dice, ¿acaso con todas tus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y Jesús, ¿qué está diciendo acá? En otras versiones dice añadir un codo, añadir estatura. Pero más allá de eso, Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Acaso con tus preocupaciones tú puedes hacer algo? ¿Puedes cambiar la realidad? ¿Has cambiado tú la realidad al preocuparte? O sea, ¿puedes tener ya 25 o 27 horas por preocuparte? ¿Cierto que no? No podemos hacer eso. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Acaso con todas lo que hay en tu mente, en tu preocupación, podrías hacer algo más? ¿Cambiar la realidad de tu vida? ¿De tu situación? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con las preocupaciones? Pregunta, ¿cuáles eran tus preocupaciones antes de la pandemia? ¿Cuáles eran tus preocupaciones hace un año, hace 5 años o hace 10 años? La mayoría de las cosas que parecían tan importantes en ese momento, ¿ahora qué? Ya no lo son. Ya no le tenemos tanta importancia. Lo único que ganamos con la preocupación hacia el futuro, ¿qué es? Estrés, enfermarnos, falta de sueño, enojo. Y cambiamos cambiamos lo que hay alrededor, pero para mal, porque la gente nos ve emocionalmente inestables y nos ve cada día estresados y angustiados, y pues eso sí lo podemos cambiar. Pero más allá de poder cambiar la preocupación, que con eso puede hacer algo más, pues Jesús dice, no puedes hacer algo más con tu realidad, con el preocuparte. Y luego vamos entonces ahora a otra porción desde el 28 hasta el 31. Y dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Entonces la idea que dice Jesús es similar con las aves del campo. Y aquí lo está haciendo referencias con ¿qué? Con los lirios, ¿sí? Con flores. ¿Y qué es lo que está diciendo? O sea, Dios cuida de ellos, Dios las viste. Y dice que aún ni Salomón se vistió
y cuida como lo hace con las flores. ¿Creen que así Dios no podría proveer para nuestro vestido, para nuestras necesidades? Dios sabe proveer mejor de lo que nosotros lo podríamos hacer. Si solamente que confiáramos más en Él. Y termina diciendo este verso, ¿por qué tienen tan poca fe? Y aquí es donde nos da duro Jesús decir, ¿y dónde está tu fe para creer? ¿Acaso no crees que Dios es Dios todopoderoso, que podría cambiar de la noche a la mañana tu situación, tu necesidad? Y Jesús empieza a cuestionar algo de nosotros, y es que la fe. Y de una dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Y saben, la preocupación y la fe es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Porque cuando tú estás preocupado por el mañana, por el futuro, por lo que no tienes y lo que necesitas, automáticamente tu fe, ¿qué? Está débil. Tu fe no está en funcionamiento, en acción. Pero cuando tu fe está fuerte, dice, Señor, yo quiero creer. Tengo miedo, sí, pero quiero creer que tú vas a proveer para mi necesidad. Porque si tú cuidas de las palomas del Parque Bolívar, que eso podrías ver, bueno, no sé en ese tiempo, pero antes de la pandemia, esos pájaros mantienen comiendo todo el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que les está alimentando. Y si esas palomas las alimenta Dios, ahora ¿cómo no va a ser con quienes confían? Así que Jesús nos está diciendo, ¿acaso tienes poca fe? ¿Cómo está tu fe en este momento? ¿Estás creyendo que Dios es un Dios suficiente para toda tu necesidad? ¿O simplemente estás preocupándote por el día a día y estás dejando a un lado que Dios sea tu proveedor? ¿Por qué nos cuesta creer que Dios puede proveer en un instante? Y Dios lo ha hecho, y Dios lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo. Pero ¿con quiénes? Con quienes tienen esa fe, esa convicción que Dios lo puede hacer, que Dios lo puede hacer. Así que Dios dice, no se preocupen. ¿Por qué? Por la vida diaria, ¿cierto? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos vestiremos? Porque ustedes son más valiosos que los pájaros, que los lirios del campo. Ustedes son mejor de la creación, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y no menospreciemos el poder de Dios. Así que esta invitación es a poder tener fe, aún en medio de situaciones difíciles, y a decir, como lo que dice Jesús, no se preocupen. Y quiero que pasemos al siguiente verso, a los dos versos, y este es tal vez como el corazón de este mensaje, y quiero poder pasar más tiempo acá en estos dos textos, porque me parecen que pues hablan mucho, y quiero que puedas estar preparado para lo que quiero comunicar. Y la verdad estoy muy emocionado de poder hablar estos dos versículos, y que pueda hacer algo, ¿sí? Puede hacer algo de impacto para tu vida. Entonces, por favor, no te me desconectes, ¿sí? Sino que podamos seguir en el mismo hilo en el que vamos, ¿ok? Bien, entonces vamos a leer el verso 32 y 33 de Mateo capítulo 6. Y dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y entramos a un tema para muchos de pronto tal vez difícil. Y si la semana pasada de pronto fue un poco fuerte, quiero que esa semana no sea fuerte, sino que puedas tomar decisiones a partir de lo que quiero comunicarte en esta mañana. ¿Y qué nos está diciendo Jesús? Jesús nos está diciendo sobre dos situaciones. Y la primera situación es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Y la diferencia entre un hijo de Dios y una criatura de Dios. ¿Recuerdan el título de esta segunda parte? Provisión e identidad en quién soy. Ya vimos la primera parte, que era
sea, Dios puede proveer para todas tus necesidades, pero tienes que tener fe, tienes que confiar en un Dios suficiente para todo lo que necesitamos. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, identidad en quién soy. Y por eso Jesús aquí está hablando al principio, dice, esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Una persona que no cree, una persona escéptica, una persona tal vez sin fe, ¿sí? Y la semana pasada te hice una pregunta difícil. Y la pregunta que te hice es, ¿qué has hecho con tu vida? Y espero que durante esta semana hayas podido reflexionar sobre esto. Hoy te hago otra pregunta, tal vez un poco más difícil. Y es, ¿eres un hijo de Dios? ¿Tú hoy te consideras que eres un hijo de Dios? Recuerden la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Y hay una diferencia entre un hijo de Dios y una criatura de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero tengo que decirte en esta mañana una realidad. No todos son hijos de Dios. Y por eso necesito hacerte esta pregunta. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Tú hoy tienes claro que eres un hijo de Dios? ¿Tienes claro tu identidad espiritual? Y esto es demasiado importante que pienses en este momento esto, porque esto define lo que estás viviendo y esto define lo que vivirás de hoy en adelante. Definirá tu futuro, definirá tus miedos, definirá tus temores. No lo digo yo, lo dice Jesús y lo está diciendo Jesús en esta primera parte. ¿Cómo sabes si tú eres un hijo de Dios? ¿Cómo lo sabes? Cuando tu prioridad es ¿qué? Buscar las cosas del reino de Dios. ¿Recuerdan el inicio de Mateo 6? Jesús haciendo comparaciones, ¿sí? Entre aquella persona que busca el reino de Dios o aquellos que buscan las cosas materiales. Y Jesús nos está planteando desde el capítulo 6, versículo 1, una realidad, y es ¿dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu mirada? Y hoy el enfoque es, ¿eres un hijo de Dios? ¿O eres simplemente una criatura? Alguien que pues busca vivir en un mundo, busca conseguir, pero que tu mirada y tu proyección y tu propósito pues no te has detenido a pensar en algo espiritual, como es la vida después de la muerte. Y cuando tu prioridad es buscar el reino de Dios por encima de todo, cuando sabes que hay algo en ti que está mal, que tú sabes que estás actuando de la manera incorrecta, déjame decirte algo. ¿Qué es o quién es el Espíritu de Dios? Quien está allí en tu corazón, no es la conciencia, es el Espíritu de Dios quien te está diciendo, hay algo que estás haciendo mal, hay algo que necesitas cambiar, hay algo que yo quiero que empieces a trabajar para poder hacer las cosas, no a tu manera, sino a mi manera. Cuando empezamos a identificar ese tipo de cosas, empezamos a ver fruto, y cuando hay fruto es cuando hay algo en nosotros, y es el Espíritu Santo. Y ahí podemos decir, entonces soy hijo de Dios. Cuando cambias tu manera de pensar y de vivir, ahí es donde empieza a ver la diferencia entre un incrédulo, una persona que no cree, ¿sí? Y una persona que tiene la convicción y su vida está en las manos de Dios. ¿Y es a través de quién? Recuerden nuevamente Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie puede ir al Padre sino por mí. Y si tú has reconocido a Jesús como tu Salvador y has cambiado tu manera de pensar y de vivir, hay evidencias entonces que eres hijo de Dios. Otra razón, ¿no?, que puedas pensar si eres hijo de Dios o no es esto. Un incrédulo es dominado por la preocupación de la vida diaria, la comida, la bebida y el vestido. ¿Qué dice Jesús en esta parte del versículo 32? Esas cosas, cuando dice esas cosas, ¿a qué se está haciendo referencia? ¿Sí? A la vida diaria, la preocupación por la comida, la preocupación por la bebida, la preocupación por el vestido. Dice, esas cosas dominan ¿qué?
el pensamiento. Y cuando tú estás enfocado en querer conseguir, en querer lograr, en querer tener, tenemos un problema entonces. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura, lo está diciendo Jesús. Dice que ese tipo de pensamientos son dominados ¿por quiénes? Por aquellos que no creen. Por eso un incrédulo es dominado por la preocupación de la vida diaria, la comida, la bebida y el vestido. Son aquellos que todo el tiempo su mente está en ¿qué? Conseguir, tener. Y es que si yo no tengo, yo no soy importante para las demás personas. Y son personas que están buscando solucionar todo. ¿Pero qué? A su manera. No a la manera de Dios. Porque pues son personas que no necesitan de Dios, creen que no necesitan de Dios. Y entonces buscan su propia manera y no dan lugar a la fe, solo a la razón. Y bajo sus propias capacidades y bajo lo que ellos mismos pueden hacer y lograr, es lo que es importante para ellos en su vida. Y creen que por sus propios esfuerzos pueden conseguir cualquier cosa. Pero hay otro tipo de persona y es un creyente. Se preocupa ¿por qué? Por tener fe, por buscar a Dios como su prioridad. Y una persona que confía en Dios, que cree que se dice ser hijo de Dios, tiene fe y no está tan preocupado, ¿sí? Preocupado, puede estar ocupado, ¿sí? En situaciones que pueda orar y decirle, Señor, ayúdame a poder desarrollar una mayor fe y ayúdame a confiar. Yo sé que tú lo puedes hacer. Es muy diferente a estar preocupado, ¿sí? Con anticipación estar diciendo, yo cómo voy a hacer esto, cómo voy a pagar, qué voy a hacer con mi vida, qué va a pasar con mis hijos, con el futuro después de lo que ocurra aquí. Y por eso digo, un creyente está más preocupado por agradar a Dios, por buscar ese reino, ¿sí? Y lo que dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y las cosas vendrán por añadidura, ¿sí? Dice así. ¿Qué otra cosa podemos decir o dar evidencia si eres hijo o no? Una criatura vive su vida pensando en querer conseguir y amontonar, queriendo agradar a los demás para sentirse importante. ¿Estás siendo un tipo de personas como estas? Que tu mente está ocupada en querer conseguir, querer lograr, querer agradar a los demás con tu forma de vestir, con tu forma de actuar. Y eso es una característica pues, de una criatura que está solo pensando en las cosas terrenales. Y su deseo no es buscar nada espiritual. Pero ¿qué sí hace un hijo? Un hijo de Dios vive su vida para agradar a Dios, buscando servir a los demás como resultado de la gracia que Dios le ha dado y usando los recursos para la extensión del reino. Entonces, Jesús, ¿qué promete aquí en este pasaje? Dice, suplir las necesidades cuando lleves ¿qué? Una vida justa. Y eso nos lo dice el versículo 33. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven ¿qué? Una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Pero tenemos que hacernos una pregunta y es, ¿qué es entonces llevar una vida justa? Y podría decir que llevar una vida justa es llevar una vida equilibrada. En saber que mi propósito es agradar a Dios, es buscar primeramente su voluntad, sus propósitos, sus caminos y poder hacer las cosas humanamente de la mejor manera. Servir a los demás. Saber que lo que Dios me da es para ayudar a otros también. Y si Dios no me da, es porque tal vez no lo necesito. Pero esa no es mi prioridad. Mi prioridad siempre es hacer lo mejor para Dios. No para ganarme el favor de Dios, no para que Él me ame más. O no hacer cosas que para Él sean que tal vez me vaya a castigar. No, simplemente lo hago por amor, porque Él me amó a mí y esa es la respuesta que yo quiero darle a Él. Obedecer su palabra, servir a los demás, reconociendo que no soy más que los demás, simplemente también soy un pecador, pero un pecador que por gracia de Dios
Él me perdona y restaura cada vez mi vida. Es una persona que vive a la manera del Padre y no a su propia manera de vivir. Y una persona que puede disfrutar todo lo que Dios le da, porque lo podemos hacer, pero teniendo presente que si nos lo da es para también ayudar a otros. Termino con esto, dos situaciones. Y la primera situación es, si tienes dudas acerca de ser hijo de Dios, esto ha hecho algo en este momento que te lleva a pensar, a analizar y poder decir, ¿será que yo soy un hijo o solo soy una criatura? Alguien que pues nace, crece, pero que hay algo que te lleva a pensar que hay algo más, más allá de esta vida terrenal. Y si tú te estás sintiendo en este momento así, créeme, Dios te está haciendo esa invitación. Así que no te resistas y puedes aceptar esa invitación de ser un hijo de Dios y poder decirle, Señor, ya no quiero vivir como estoy viviendo antes, ahora, o como lo que estaba viviendo tiempo atrás. Quiero que mi vida cambie. Quiero que tú entres en mi corazón, Jesús, y puedas cambiar la realidad de mi vida y cambiar mi panorama espiritual y tener vida eterna. Tú lo podrías hacer en este momento, así que si tú sientes hacerlo, ¿qué te impide hacerlo? Y yo te invito a que puedas arrepentirte, confesar a Dios tus pecados y decir, Jesús, entra en mi corazón, no necesito nada más. No quiero preocuparme, angustiarme por quiero preocuparme por tener una vida espiritual plena y saber que Él ha preparado una morada especial para quienes creen y confían en Dios. Y pídele que Jesús sea el que controle tu vida y que puedas hacer un cambio de hoy en adelante. Y segundo, quiero hablar para personas que son hijos. Y si eres hijo de Dios, pero tal vez necesitas volver al propósito, y tú has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, pero has tomado decisiones que te han separado en ese tiempo de Dios, y tal vez eres como el hijo pródigo, quien se fue y que sientes que tal vez Dios no te va a perdonar, que lo que has hecho te sientes culpable por haber fallado a Dios. Hoy Dios también te dice, hay esperanza para ti y Dios te está esperando allí con los brazos abiertos para darte nuevamente esa paz que estás buscando. Y que fuiste y te revolcaste, como dice el hijo pródigo, con los cerdos y desgastaste todo lo que tenías. Y Dios te está diciendo hoy, vuelve a casa. Y Dios te está invitando en esta mañana a nuevamente a volver. Así que si sientes que Dios está nuevamente haciendo esta invitación, también no te resistas y vuelve a sus brazos. Y Él te está esperando para abrazarte y decirte, de ahora en adelante, no quiero que lo hagas a tu manera porque te vas a equivocar, vas a perder. Hazlo a la manera mía. Caminemos juntos en este tiempo de dificultad que puede ser sobrellevado de la mejor manera. Así que te hago la pregunta, ¿eres hijo de Dios? Y hoy puedes tú ser hijo de Dios. Y aquellos que son hijos pero se han apartado, hoy Dios te dice, vuelve a casa, hijo. Yo quiero tener nuevamente esa relación profunda y cercana. ¿Qué tal si terminamos orando? Y si tú necesitas orar, y si necesitas arrodillarte, si necesitas levantar las manos, como tú quieras hacerlo, es un buen momento para poder ir nuevamente a Dios, al Padre, un Padre que provee y un Padre que me da identidad. Pero tú hoy decides cuál es tu identidad, si eres hijo o si eres criatura, si eres un creyente o si eres un incrédulo. Así que oremos en esta mañana. Padre bueno, eres tan bueno. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos permites vivir.
Y Señor, no permitas que podamos vivir a nuestra manera, que cada día pensemos en querer hacer cosas que puedan agradar a otros y perder de vista lo que tú puedes hacer en nosotros. Yo te pido que tú nos guíes y yo te pido, Señor, por cada persona que está viendo este video y que hay algo en su corazón, que hay algo que le está llamando. Y yo te pido, Señor, que pueda llegar a ti, que personas puedan decir hoy, Señor, yo confieso que tú eres mi Dios y mi Señor. Y no quiero vivir más a la manera en que he estado viviendo. Tú ofreces algo mucho mejor. Y yo te pido por aquella persona que se está sintiendo así, que siente su corazón roto, quebrantado y que necesita volver a ti. Te pido por aquellos también que se han alejado y que se sienten culpables, que tal vez tú no los vas a perdonar. Yo te pido, Señor, que también esas personas que están sintiendo el querer volver a ti, no se resistan y que puedan volver a los brazos del Padre y que puedan buscar nuevamente ese reino tan precioso que tú nos ofreces. Permítenos tener fe, Señor, en tiempos de dificultad. No permitas que nosotros haya temor al futuro. Permítenos cada día poder tener esa convicción y esa fe que tú puedes proveer para todas nuestras necesidades. Queremos creer en un Dios poderoso, un Dios que ha hecho historia y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo en mi vida y a través de mi familia. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si esto de verdad ha sido, pues, si de pronto has tomado esta decisión, me gustaría saberlo. Y allí en la pantalla va a aparecer mi correo electrónico y me gustaría que me pudieras escribir. Y si esto de verdad ha sido, ha cambiado tu vida y ha hecho como clic en lo que pensabas y en lo que necesitas pensar de ahora en adelante, pues me encantaría que me pudieras escribir, o si tal vez tienes algún comentario o algo que no te pareció y que podamos discutirlo también, me gustaría que lo pudieras hacer y juntos poder reflexionar y seguir compartiendo. Amados, que Dios les bendiga y porque no terminamos cantando y adorando a Dios. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En
recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa